En el ejercicio 2.13 me dan ciertas funciones y me piden determinar o calcular el dominio y además los límites que me permiten encontrar cuáles son las asíntotas de esas funciones que me están dando allí. ¿Ok? Entonces, resolvemos el literal A y sobre el literal A vamos explicando cuáles son esas posibles asíntotas que puede tener cada función y cómo conseguirlas. ¿Ok? En primer lugar, si yo quiero hallar el dominio de esta función que yo tengo acá, siempre que yo necesite conseguir dominio, necesito pensar en las tres restricciones. ¿Ok? Ya por allí trabajamos con un video de cómo calcular dominio de funciones. Igual, lo que tengo que pensar es si tengo denominadores, si tengo raíces cuadradas y si tengo logaritmos. Entonces noto que acá tengo denominador y ese denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? Entonces para calcular el dominio, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Qué tengo en el denominador? 3x al cuadrado más 2. Y esto tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? ¿Qué hago acá? Si yo tengo 3x al cuadrado más 2 igual a 0, necesito, y noten que necesito conseguir para qué valor se cumple, para qué valor de x esto es igual a 0. ¿Ok? ¿De qué me doy cuenta acá? Tengo un x al cuadrado. ¿Sí? Todo número elevado al cuadrado, sea positivo o sea negativo, elevado al cuadrado, eso siempre va a ser positivo. ¿Bien? Y un número positivo más otro número positivo, eso siempre va a ser ¿qué? Positivo. ¿Bien? Por lo tanto, esta expresión que yo tengo acá siempre va a ser distinta de 0. Si no me doy cuenta y empiezo a desarrollar esto, digo 3x al cuadrado, esto va a ser igual a ¿qué? Esto que está positivo lo paso para allá negativo y se me viene para acá. Bien, luego ¿qué puedo decir? Este 3 que está multiplicando la x al cuadrado me lo traigo al denominador y eso me va a quedar x al cuadrado igual a menos 2 sobre 3. ¿Bien? ¿Y qué pasa si yo quiero despejar aquí la x? Tengo que elevar al cuadrado. Y si elevo al cuadrado, ¿qué me queda? Raíz de x al cuadrado y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 tercios. Y en este punto ya tengo que darme cuenta de que esto no tiene sentido. ¿Bien? Porque en el campo de los reales no tengo raíz cuadrada de un número negativo. ¿Y eso qué significa? Bueno, justamente lo que les expliqué en principio. Que no hay ningún número que al sustituirlo acá en la x haga que esto sea 0. Bien, si yo coloco el 0 acá, esto me quedará 2 igual a 0, no tiene sentido. Si coloco un número positivo va a ser más grande, si coloco un número negativo exactamente lo mismo. Entonces el dominio de esta función es, por lo tanto, vamos a escribirlo de una vez por acá. El dominio será todos los reales. ¿Ok? Vamos ahora a analizar o a determinar cuáles serían las posibles asíntotas de esta función que yo tengo acá. Si pienso en las asíntotas horizontales, ¿qué es eso de asíntota horizontal? Si yo tengo una función cualquiera, vamos a hacer un pequeñito dibujo por acá, x e y. Voy a explicar esto para este primer ejemplo y después, para este primer ejercicio y después avanzamos haciendo los cálculos de una vez. Si yo tengo una función, por ejemplo, algo como esto, sí, que esto es una función homográfica, noten que tengo un tramo de la función de este lado y otro tramo de la función de este lado. Y tengo esta línea punteada acá. Esta línea punteada tiene ecuación y igual a un valor a. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La función comienza en el menos infinito, obviamente aquí quedó un poquito fea, pero no importa. La función comienza en el menos infinito, pero nunca toca a esta línea punteada que está acá. ¿Bien? Viene, 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 viene y luego se va en el eje de las y al menos infinito. Y luego comienza acá, en x igual a 0, ella viene también, desde y igual a más infinito, viene, 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 y se va en x hacia el más infinito, pero tampoco, nunca toca a esta línea punteada que está acá, que la definí como y igual a a, ¿ok? Que es una
recta de ecuación y igual a A. Entonces, la asíntota horizontal, comúnmente se le conoce como el amor prohibido, es justamente una línea punteada, ¿ok? De ecuación igual a un valor A, porque justamente va a estar sobre el eje Y, esa línea. Porque va a ser constante justamente, ¿sí? Para cualquier valor de X, el valor en Y siempre va a ser ese valor en A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la función puede que se acerque, en realidad supongamos que esto viene así, puede que se acerque mucho a esa línea punteada, pero nunca llega a tocarla, ¿ok? Entonces a eso llamamos asíntota horizontal. Si pensase en la asíntota vertical de una vez, es también una línea punteada, digamos que será el mismo eje y pasa exactamente lo mismo. La función se va acercando, digamos que aquí la voy a hacer un poco mejor. La función se va acercando a esa línea punteada, pero nunca la toca. ¿Sí? Es el amor prohibido. Las asíntotas son el amor prohibido porque la función nunca toca a esa línea punteada. ¿Ok? Llamada asíntota. Entonces, pensando en esto, si yo quiero calcular la asíntota horizontal aplicando límites, cuando yo vaya a buscar asíntotas horizontales, ya dijimos que tienen ecuación y igual a un valor A, ¿qué voy a hacer? A calcular un límite. ¿Qué límite voy a calcular? Límite cuando x tiende a qué. Las asíntotas horizontales van a ser ¿qué? Ecuaciones y igual a un número cualquiera. ¿Bien? ¿Y qué pasa con esa asíntota horizontal? Que la función se va a ir acercando ¿a quién? La función o la variable x va a ir tendiendo ¿a quién? Va a ir tendiendo a qué. Supongamos que por acá tengo x igual a 2, por acá tendré x igual a 3, y si sigo avanzando, x va a ir tendiendo ¿a quién? A infinito, ¿ok? Entonces si yo calculo límite cuando x tiende a infinito de la función f de x, y al resolver ese límite me da un valor L finito, L elemento de los reales finito, ¿cuál va a ser la conclusión? Si yo resuelvo ese límite cuando x tiende a infinito de esa función y me da que eso es L, un valor finito, es decir, que el límite existe, lo que estoy diciendo es que esa función va a tener justamente asíntota horizontal. ¿Ok? En este caso, como estoy diciendo que y es igual a A, ese valor del límite que yo consigo va a ser justamente la asíntota. Entonces, si yo calculo ese límite y me da A, voy a decir entonces que y igual a A va a ser igual a la asíntota horizontal. ¿Ok? Entonces, vamos a resolverlo. Digo, límite cuando x tiende a infinito de la función 5x al cuadrado más 8x menos 3 sobre 3x al cuadrado más 2. ¿De qué me doy cuenta acá? Esto es un cociente de polinomios, ¿sí? Límite cuando x tiende a infinito de un cociente de polinomios. Ya hemos trabajado con ejercicios sobre cociente de polinomios o cuando x tiende a infinito de polinomios. Igual les voy a dejar el video allí para que lo vean y entiendan en detalle qué es lo que está pasando acá. Yo ya sé que eso es una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Ok? ¿Cómo la resuelvo? Bueno, yo puedo sacar factor común o puedo dividir cada término y voy a llegar a una solución. ¿Ok? Lo importante en este punto es ya darme cuenta de que noten que el grado del polinomio de arriba es 2. ¿Sí? El mayor exponente de toda esta expresión que está acá es el 2 y abajo pasa exactamente lo mismo. El grado del mayor término o el grado de este polinomio es 2. Entonces tengo que el grado del numerador es igual al grado del denominador. ¿Y qué pasaba cuando yo tenía cociente de polinomios y el grado del numerador era igual al grado del denominador? El resultado de ese límite, sin necesidad de desarrollarlo y sacar cuentas, era ¿cuánto? La solución de ese límite es que el coeficiente que acompaña
al término de mayor grado en el numerador sobre el coeficiente que acompaña al término de mayor exponente en el denominador. Entonces el límite de esta expresión es 5 tercios. ¿Ok? Como el límite es finito, ¿ok? Entonces se cumple esto que dijimos acá en la definición de las asíntotas, y en conclusión voy a decir que esta función que yo tengo acá tendrá asíntota horizontal. Entonces la asíntota horizontal será de ecuación que y igual a 5 tercios. Bien, al final del ejercicio les voy a dejar por acá la gráfica señalada cuál es la asíntota horizontal y cuál es la asíntota vertical si la hay, para que se den cuenta qué es lo que está pasando allí. Vamos a pasar ahora a las asíntotas, a la asíntota vertical. Borro esto por acá. Bien, si yo quiero hallar la asíntota vertical, ¿qué va a pasar con eso de las asíntotas verticales? La asíntota vertical va a tener ecuación x igual a un valor b. ¿Sí? Noten que esa asíntota vertical de ecuación x igual a b va a ser una línea, ¿sí?, perpendicular al eje de las x o paralela al eje de las y, ¿ok? Va a ser una línea punteada sobre paralela al eje de las y. ¿Y qué va a suceder? Dijimos que las asíntotas eran los amores prohibidos de la función. Entonces la función nunca va a tocar a esa línea punteada. Si la función nunca toca a esa línea punteada, significa que este valor de b no pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Porque justamente en ese valor b la función no está definida. Si vemos este gráfico que está acá, digamos que aquí yo tengo mi asíntota vertical de ecuación x igual a 0 porque la tengo justo sobre el eje y. Entonces, la función viene y se va acercando en el eje x al 0, se va acercando, pero nunca toca al 0. Entonces, en esta función, en este gráfico en particular, esa x igual a 0 es asíntota vertical. ¿Por qué? Porque ese valor de x igual a 0 no está definido en la función. Nunca voy a llegar la función nunca va a llegar al x igual a 0. ¿Ok? Entonces, para esos valores que no pertenecen al dominio de la función, sí, yo voy a calcular el límite. Límite cuando x tiende a un valor n, voy a colocar, límite cuando x tiende a un valor o b. Límite cuando x tiende a b de la función. ¿Y qué va a pasar? Si yo miro este gráfico que está acá, indistintamente de que me acerque a la función por la derecha o por la izquierda, en la medida en la que yo me voy acercando al 0, ¿hacia dónde tiende la función? Si yo me acerco por derecha, la función tiende hacia el más infinito. Si yo me acerco por izquierda, la función tiende al menos infinito. Entonces, cuando yo resuelva el límite, cuando x tiende a ese valor que no pertenece al dominio de la función, y lo evalúo y me da que eso es infinito, entonces yo digo, tendré asíntota vertical. Bien, si esto se cumple, entonces la ecuación será x igual a b. ¿Ok? En el ejercicio que yo estoy resolviendo, dijimos que el dominio de la función es todos los reales. Por lo tanto, la función está definida para todo x. Como la función está definida para todo x, no tiene sentido calcular límite cuando x tiende a un valor b, porque ¿sobre qué valor b voy a hacer el cálculo? Sobre ninguno, porque la función está definida para todos los reales. Entonces, si la función está definida para todos los reales, y entendiendo esta definición, yo automáticamente digo, no hay asíntota vertical. ¿Ok? Y si pasamos a las asíntotas oblicuas, ¿qué va a pasar? Cuando se habla de asíntota oblicua, vamos a borrar esto.
cuando se habla de asíntota oblicua, asíntota oblicua, esa asíntota oblicua es una recta, ¿sí? Una recta de ecuación igual a mx más b, ¿ok? Entonces digamos que, simplificándolo un poco, para este gráfico que yo voy a representar acá, la asíntota oblicua será algo como esto, la ecuación igual a x, o la función lineal igual a x, ¿ok? Entonces, esa asíntota oblicua justamente lo que me dice, y supongamos que yo tengo una función como esta, por ejemplo. Algo así. Y por acá viene igual. ¿Ok? Entonces, en esta función azul que yo estoy representando acá, tengo que asíntota oblicua. Justamente la función se va a ir acercando a esta ecuación igual a x, pero nunca la va a tocar. Entonces, ¿cómo hago para conseguir o para determinar si esa función tiene asíntota oblicua? Lo primero que siempre debo tener presente, si tengo o si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. ¿Sí? Cuando yo esté calculando, si encuentro que hay asíntota horizontal, automáticamente no voy a tener asíntota oblicua. ¿Cuál es la razón de esto? Notemos que si yo tengo una función f de x igual a un cociente de polinomio, por ejemplo p de x sobre q de x, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Decimos que yo tengo asíntota horizontal cuando el grado del de arriba es exactamente igual al grado del de abajo. ¿Ok? Si esto se cumple, que el grado del de arriba es igual al grado del de abajo, yo tendré asíntota horizontal, o si el de arriba, el grado del de arriba es menor al grado del de abajo, también tendré asíntota horizontal, que será la resolución de ese límite 0. Pero ¿qué pasa si el grado del numerador, el grado de p de x, es mayor que g de x? Y coloquémoslo en una unidad. O sea, en una unidad es que si el grado del de arriba es 3, el de abajo tiene que ser 2. Si el de arriba es 4, el de abajo tiene que ser 3. Si el de arriba es 2, el de abajo tiene que ser 1. ¿Ok? Entonces, cuando yo tenga cociente de funciones, esto va a ser solamente para cociente de funciones polinómicas. ¿Ok? Si yo tengo que el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo en una unidad, al resolver ese límite, ¿qué va a pasar? Si n, como veníamos trabajando, es mayor que m, ¿qué pasa con ese límite? Ese límite tiende a infinito. ¿Cierto? Si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo, entonces ese límite tiende a infinito. Cuando se cumple esto, yo voy a poder decir que hay asíntota oblicua. Cuando esto de acá se cumple, que el grado del numerador sea mayor que el grado del denominador, ¿qué va a pasar? No voy a tener asíntota horizontal, ¿sí? Porque ¿qué dijimos de la asíntota horizontal? Que o que ambos grados, tanto el numerador como el denominador, sea igual, o que del de arriba sea menor que el de abajo, para que exista el límite, ¿sí? Para que el límite sea finito. Entonces, si sucede esto y el límite me da infinito, y yo calculo el límite de esta expresión, límite cuando x tiende a infinito de f de x, y eso me da infinito, entonces allí no tengo asíntota horizontal. Si no tengo asíntota horizontal, sí podré averiguar si hay o no asíntota oblicua. Bien, entonces veamos en esta expresión que yo tengo acá, sin hacer el cálculo, como ya hay asíntota horizontal, para este ejercicio no tendré asíntota oblicua, ¿ok? Esa será la conclusión. Cuando lleguemos a algún ejercicio donde haya asíntota oblicua, lo desarrollamos con mayor calma. Por acá les va a aparecer el gráfico de esta función para comprobar que la asíntota horizontal que tengo tiene ecuación igual a 5 tercios. Noten que solamente viendo esta expresión, si yo quisiese saber si hay o no asíntota horizontal,
Si el grado del numerador y el grado del denominador es igual, yo sabré que el límite cuando x tiende a infinito de esta expresión va a ser igual a 5 sobre 3, ¿sí? Los coeficientes que acompañan a esos dos términos, entonces automáticamente tendré asíntota horizontal igual a 5 tercios. Lo van a comprobar allí en el gráfico.